Estamos con Pedro Franque, economista de larga trayectoria, funcionario público de varias instituciones importantes, como Foncodes, gerente general de salud, hasta esta semana, entiendo. Pero vamos a hablar sobre tu fuerte, Pedro, economía. ¿Cómo estás, Pedro? Buenas noches. Muy bien, buenas noches. Encantado de estar con ustedes. Y felicitaciones por el programa. Gracias, Pedro. Y cuéntanos un poco acerca... Hay un asunto que los que no somos economistas a veces divagamos un poco porque unos dicen una cosa, otros dicen otra cosa, y es el sueldo mínimo. El presidente Ollantaytamala dijo en su promesa electoral que se iba a subir 150 soles de arranque, luego esta promesa quedó en 75, pero ahora había una contradicción entre el primer ministro, que ha dicho que para julio debe estar, y el ministro de Trabajo, que ha alegado que los estudios todavía no están completos. ¿Es posible o no es posible aumentar este sueldo mínimo? Es sumamente fácil. Sí. Digamos. Efectivamente, basta redactar un decreto supremo que lo firme el ministro los ministros correspondientes y ponerlo publicando en el diario oficial el peruano. ¿Por qué es tan complicado? Se puede hacer. Aparte, por ser un monto tan pequeño. Evidentemente uno tiene que tener cierta precaución, ¿no? O sea, si tú dices, bueno, si el salario mínimo subiera a 2.000 soles, yo te diría, bueno, oye, efectivamente, claro, esto efectivamente puede tener consecuencias sobre la estabilidad de las microempresas, sobre promover la informalidad, sí, ¿no? Pero si estamos hablando de 75 soles, digamos 10% más de lo que está ahora, es una cantidad que no es muy significativa. De hecho, si uno compara con otros países latinoamericanos, en el Perú el sueldo mínimo está bastante bajo, incluso comparando con el estado de la economía, ¿no? O sea, es lógico que un país que tiene un PBI per cápita mayores ingresos tenga mayor sueldo mínimo, pero cuando tú haces la correlación entre tu ingreso promedio del país y tu sueldo mínimo, en el Perú estamos abajo en el ranking latinoamericano, ¿no? Ahora, el sueldo mínimo peruano es bastante bajo, ¿no? ¿En todos los países existe el sueldo mínimo o acá hay algunos algunos economistas que dicen, bueno, no debería existir sueldo mínimo, oferta y demanda? No, pero hasta donde yo sé creo que existe en todos sitios. En todos los países. Estados Unidos, digamos, es conocido como el país probablemente con la economía más liberal del mundo. Ellos tienen hora, ¿no? Por hora. Y tienen sueldo mínimo por hora, usualmente con una base a veces estadual, con diferencias a veces por estado, pero que también ha subido, lo subió Clinton significativamente, ¿no? También tiene una política de sueldo mínimo. Uno de los temas que hay en el Perú es que hemos tenido un crecimiento económico importante en los últimos 6, 10 años y el sueldo mínimo casi no ha mejorado en términos reales, ¿no? Claro. O sea, va como al compás de la inflación, ¿no? Entonces tú ves que el PBI per cápita ha subido 50% más en los últimos 6, 7 años y el sueldo mínimo real ha subido más que 10%, ¿no? ¿Y por Entonces hay una brecha ahí significativa, ¿no? ¿Y por qué la resistencia tan grande del Ministerio de Economía desde hace mucho tiempo y de los sectores? Yo creo que hay un punto de vista muy ideológico, ¿no? Un punto de vista muy ideológico que considera que cualquier beneficio laboral, cualquier aumento de salarios, cualquier pago adicional va a tener un costo significativo sobre las empresas, ¿no? En realidad, para las empresas principales del Perú, la mayor parte de sus salarios son salarios que están por encima del sueldo mínimo, o sea que no se verían afectados. Esto solo afecta a una franja, digamos, laboral en el Perú. Y hay que tener en cuenta algo que muchas veces los empresarios no ven, que es que el aumento del salario es también un aumento de la demanda, ¿no? Claro. Es verdad que uno individualmente, la empresa individualmente solo ve el costo, pero si uno suma todos los salarios que están aumentando en la economía, eso también significa que va a haber más capacidad de compra en los trabajadores y que eso va a implicar que las empresas puedan vender más, aumentar sus ventas y mejorar su economía. Y ese lado más macroeconómico, social de la situación a veces no se percibe, ¿no? Creo que los empresarios ven solamente su costo inmediato y no ven una figura un poco mayor, ¿no? De equilibrio económico y social también, ¿no? Finalmente, ¿no? Porque lo que alegan es que esto casi sería, hay esta palabrita, ¿no? Estas dos palabras, sobrecarga, ¿no? Sobrecosto laboral. No sé si es específicamente el sueldo, en realidad se usa esta palabra sobrecosto laboral, pero eso no existe. O sea, si tú hablas internacionalmente sobre costo laboral, acá no existe esa palabra. No existe en la teoría económica, no existe el sobrecosto laboral. No, tú buscas una publicación de la OIT, por ejemplo, a ver si te encuentras la palabra sobrecosto laboral. Claro. Eso no existe. Es de invención. No, es invención. Marca Perú. Porque en todas partes del mundo, la planilla, el costo laboral, tiene cargas, contribuciones adicionales. En todas partes del mundo hay una contribución a la seguridad social, en todas partes del mundo hay gratificaciones. Pero en todas partes del mundo es parecida a estos derechos laborales, porque acá pareciera, según lo que dicen los empresarios y sus voceros, que acá
es una de las cargas, bueno, no llamarla carga, sino los derechos laborales más grandes que hay en el mundo. Lo que pasa es que lo lógico en realidad es cuando tú quieres hablar del punto de vista del costo salarial, tú tienes que considerar todo el costo, efectivamente. Si quieres evaluar el punto de vista de la empresa, considera el salario, más las contribuciones, gratificaciones, vacaciones, etcétera. Pero si consideras todo eso, desde el salario promedio, más todas sus gratificaciones, bonificaciones, etcétera, en el Perú no tenemos un salario promedio particularmente alto. De hecho, las estadísticas muestran, por ejemplo, que los salarios eran hace unos 5 o 6 años 25% del Producto Bruto Interno. Era bajo, y ahora estamos en 22% del Producto Bruto Interno. O sea que los salarios están perdiendo importancia en la torta nacional. Eso es interesante, ¿no? Para que la gente se dé cuenta. Si nosotros tenemos el 100% de la producción, ¿no es cierto? Una pelota, ¿no es cierto? Antes de esa pelota del 100% que producía el país, un cuarto, 25%, eran los salarios que la gente cobraba. Hace unos 5 años, hace unos 20 años eran el 30%. Digamos solo para 5 años atrás. Sí. De esa pelota, de ese círculo, un cuarto era salarios. Así es. Ahora es un quinto casi. Más o menos, efectivamente, está como el 21%, algo así, ¿no? Se ha ido reduciendo. ¿Por qué? Porque en realidad la economía ha crecido, pero los salarios han ido más bajo que lo que ha crecido las empresas, digamos, ¿no? Pero ese aumento o ese estancamiento de los salarios a pesar del crecimiento de economía es irregulable, o sea, no hay manera de impulsarlo a no ser con estas medidas tipo salario mínimo, porque o sea, no se le puede decir a una empresa súbale el sueldo a sus trabajadores. Directamente en una economía de mercado no, las principales medidas que pueden hacer eso es medidas tipo salario mínimo y promoviendo la negociación sindical o la negociación sindical por empresa o por rama, ¿no? Entonces, efectivamente, bueno, en el mundo también ha habido otras políticas salariales, digamos, ¿no? Que pueden ir a entregar mayores complementos al salario, ¿no? Por ejemplo, una bonificación familiar, ¿no? Una bonificación por tener un hijo, que en muchas partes existen. De hecho, en el Perú existe, solo que la bonificación familiar en el Perú es tan pequeña que nos hemos olvidado que existe. ¿Existe? Sí, existe. Creo que son, no sé, 50 centavos, digamos, una cantidad tan pequeña que es irrelevante, pero existe por ley. Claro, porque ¿no? también... En otros países, no sé, en Francia, en Brasil, etcétera, hay una bonificación familiar que tiene sentido, en el sentido que el trabajador que tiene varios hijos tiene pues mayores necesidades, entonces le das un poquito más, digamos, ¿no? Porque esto lleva, más, ¿no? Este debate, pero lleva al tema de fondo, que es justamente este asunto de las crisis del modelo neoliberal, y las cuales nos dicen algunos que justamente están producidos porque hay mayor protección social en países como España, como Portugal, etcétera. Pero qué decir, porque ese es el argumento. Así, ustedes construyeron un estado de bienestar, ahí están las consecuencias del estado de bienestar, la gente se queda sin trabajo. ¿Eso es así? No, eso es ridículo, digamos. La última gran crisis comenzó en Estados Unidos. Estados Unidos es el país de todos los países desarrollados que tiene el estado de bienestar más bajo de todos, digamos, ¿cierto? El gran problema, como comenzó la crisis en Estados Unidos y otras partes, no fue por la seguridad social, fue por los créditos y los instrumentos financieros otorgados irresponsablemente, promoviendo el consumo que precisamente los trabajadores aceptaban porque no tenían mecanismos salariales y de seguridad social en un contexto de incremento de la desigualdad, ¿no? Entonces, si uno ve la evolución histórica, si la explicación fuera la seguridad social, ¿por qué es que en Estados Unidos, donde la seguridad social es menor, donde la seguridad social es mucho menor, donde no hay seguridad social en salud, por ejemplo, la crisis comenzó y fue peor incluso que en Europa, en términos del costo financiero para el Estado? No podría explicarse, ¿no es cierto? La explicación en realidad es que el origen ha sido otro de la crisis, ¿no? Y ese tema está es cierto, más o menos establecido, ¿no? Ajá, exacto. Ahora, efectivamente, hay pues en varias partes del mundo, en los últimos 20, 30 años, a partir de las políticas económicas neoliberales, un deterioro en la distribución del ingreso, ¿no? Un enriquecimiento de los más ricos y un estancamiento de los salarios, sobre todo de los de abajo. Tú mencionaste este asunto de la torta, ¿no? Que 20% de la torta, de todo lo que produce el país, 20% es de los salarios. Así es. ¿El otro 80% dónde está? No, las utilidades me parece que ahorita son como 30% y va a haber como un 50% que son ingresos de pequeños empresarios, independientes, informales, etcétera. Esa otra parte de la edición no hay datos muy claros porque en realidad las estadísticas sobre las utilidades empresariales son un gran misterio en el Perú. Es verdad, efectivamente. Pero no declaran, las grandes empresas no declaran a la SUNAT. Declaran, efectivamente, pero esos datos son reservados y no hay estadísticas. O sea, uno no puede saber. ¿Qué no podemos saber? Cuando tú ves
El Instituto Nacional de Estadística, en el pasado, hace unos 30 años en el Perú, y el Banco Central de Reserva calculaban una distribución del ingreso en 3 partes: salarios, utilidades y independientes informales. Ya. El cálculo de las utilidades en la distribución del ingreso en el Perú no se hace unos 20 años más o menos. Ah, se dejó, justo desde el 92. Se dejó. Efectivamente, desde la O sea, crisis del 90 más o menos, a ciegas, se dejó de hacer respecto exactamente qué las utilidades, qué parte de la torta son en el Perú. Pero eso es una cosa completamente direccionada, ¿no? Bueno, efectivamente, las estadísticas reflejan lo que uno quiere saber, Claro. ¿no? Y lo que uno quiere ocultar, digamos, ¿no es cierto? Uno pone la luz en lo que uno tiene interés, ¿no? Se puede hablar de la pobreza, se puede hablar del crecimiento del PBI y no le pone la lupa en lo que no quieren ver, ¿no? La alta concentración de los ingresos. De las repente por utilidades eso empresariales. el cálculo, por ejemplo, del índice Gini, que mide las inequidades, creo que tú una vez escribiste algo al respecto que no sería tan exacto, por ejemplo. Ya efectivamente hay varios economistas, yo en realidad solo recogí lo que ya está en la literatura internacional y por otros expertos en el Perú, de que efectivamente el cálculo que se estaba haciendo del coeficiente Gini estaba mal hecho precisamente porque no consideraba las utilidades empresariales, ¿no? Y ya hay otros recálculos que han hecho economistas como Gustavo Llamado de la Universidad del Pacífico, Waldo Mendoza de la Universidad Católica, que dicen que pues el coeficiente Gini, que según el Instituto Nacional de Estadística era 0,4, en verdad es 0,6, ¿no? Totalmente diferente, muchísimo mayor de lo que se había establecido. Y eso nos pone... Porque no se estaban considerando las utilidades empresariales, que es como lo ¿no? obvio que tiene que considerarse, ¿no? Pero es alucinante que se haga una medición de la inequidad o de la equidad en el país y que ese ámbito tan importante de las utilidades, que ahora nos dice que nadie sabe cuántos son, no se considere, ¿no? O sea, ¿qué pasa con el INEI? ¿Tiene una forma de medir las circunstancias políticamente direccionadas a hacernos pensar que estamos mejor? Bueno, tiene que ver con eso y también tiene que ver con una corriente ideológica internacional, ¿no? Que en general ha tendido a obviar este tema como si no fuera importante, porque hay, ¿no? Se utiliza internacionalmente, pero ya es obvio, pues, para todo el que quiere ver la realidad, que eso tiene que ser considerado, ¿no? Entonces ya los expertos internacionales hoy dicen, mira, estas cifras tienen que corregirse, ¿no? Y hay procedimientos para corregir los datos, ¿no? Eso es lo que se ha hecho, ¿no? Y en general, entonces... Ahora, en el Perú, sí, pues lo que tenemos es también que hay circunstancias muy especiales, ¿no? Este aumento de los precios del oro, del precio del oro, del cobre, del petróleo, genera pues unas ganancias extraordinarias, ¿no? En estos sectores que son pues muy grandes, ¿no? Que se debatieron en la época de Toledo, me acuerdo, las regalías, donde exactamente. El óvulo, y ahora... Y al comienzo este gobierno se estableció pues un impuesto, y ese impuesto adicional, digamos, ¿no? ¿Ese impuesto ya se está cobrando? Ese impuesto, efectivamente, y esa contribución especial, me parece que se llama, ya se está cobrando, efectivamente, ¿no? Pero los cálculos tampoco quedaron claros, ¿no? Efectivamente, ¿no? Eso sería materia de revisar los cálculos en otro momento, ¿no? Ajá. Yo entiendo que no son, digamos, una discusión ahí sobre cómo son las contribuciones, ¿no? Sí, pues, pero yo creo que efectivamente el tema de fondo con el salario mínimo es, ¿puede el Estado tener un rol activo para mejorar la distribución de ingresos y reducir la inequidad en el Perú? Yo creo que sí. Yo creo que sí. ¿Lo está teniendo? Yo creo que sí, yo creo que lo tiene muy poco. Por eso es que el salario mínimo está atrasado. Salario mínimo, ¿qué más? Claro, salario mínimo, mejoren las condiciones de negociación sindical, desde luego una política redistributiva más fuerte, mejor gasto social, y hay una serie de políticas sociales activas, porque también tenemos que considerar que hay inequidad en términos de género. Todavía las mujeres en el Perú, por el mismo cargo, no sé qué, ganan 15% menos que un hombre. Hay diferencias por razones de raza en el Perú que también tienen que ser abordadas. La desigualdad en el Perú es un tema transversal, digamos. Transversal, multidimensional, tiene muchos enfoques, ¿no? Y hace falta una política que lo ataque desde diversos frentes. Claro, porque la idea que se nos ha presentado es consumo, tarjetas de crédito, centros comerciales, lo cual, bueno, está bien, ¿no? Pero en el fondo la gente se endeuda y se engancha a unos créditos que después no puede pagar y entonces en algunos sectores sí se ve que hay movimiento, ¿no? Eso tampoco se puede negar. No, de que el crecimiento económico existe, de que ese crecimiento económico de alguna manera chorrea. Es decir, que no solamente crecen los de arriba, sino también crecen un poquito. Algunos otros sectores, yo creo que sí, efectivamente. Pero la inversión del Estado, por ejemplo, en salud, en educación, en seguridad, etcétera, todavía está ahí, o sea, no a los niveles que se necesitaría, por ejemplo. No se ha visto un cambio sustancial, como de la magnitud que uno piensa que el país requiere, ¿no? O si se quiere, para verlo de otra manera,
para el ritmo de crecimiento económico y de avance económico que tiene el Perú, ¿no? Se celebra mucho, ¿no? El Perú, el país que más crece en Latinoamérica, ¿no? Lo cual está muy bien, ¿no es cierto? El Perú que progresa en una serie de aspectos. Tú ves un Perú que, por otro lado, en salud, en educación, en seguridad ciudadana, son áreas en las cuales nos estamos quedando atrás, ¿no? O si se quiere, mantenemos unos déficits muy grandes que no van a ser solucionados por el mercado. Efectivamente, ¿no es cierto? Que requieren un Estado mucho más activo, ¿no? Y entonces tenemos un desequilibrio ahí, ¿no? Entre un éxito económico y una economía de mercado siempre tiende pues a concentrar los ingresos, ¿no? Eso tiene que ser balanceado por un Estado más activo. Que eso no es estatismo, ni Cuba, ni Venezuela, es simplemente ordenar un poco las cosas, digamos, ¿no? No, claro, efectivamente eso lo hacen pues todos los países del mundo, digamos, ¿cierto? Uno más que otros y el Perú uno de los que menos, ¿no? Pero, claro, hasta en Estados Unidos, ¿no? Obama plantea mecanismos para mejorar el tema de la salud, ¿no es cierto? Sistemas de pensiones universales que no son de AFP, sino a través del Estado. Estados Unidos los tiene, digamos, ¿cierto? El país con mayor economía de mercado del mundo, nunca ha habido un gobierno, ni siquiera Bush logró establecer un sistema de AFP y mantuvo una seguridad social de jubilación que está en manos del Estado y que implica una redistribución en favor de los que menos tienen, ¿no? Pedro, te agradezco tu intervención en Radicales Libres y esperamos tenerte más adelante para seguir comentando diversos temas con la capacidad de análisis y de síntesis que siempre el público la aguarda. Muchísimas gracias. Encantado, muchas gracias. Ahora